Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos, pero la gran pregunta es, ¿qué ha pasado en este tiempo en Caracas? ¿Cómo se recibe este despliegue del principal portaaviones de Estados Unidos? Esas preguntas tenemos quien las responda, porque en Caracas está Mari Trini. Mari Trini, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Mari Trini. Hola, muy buenos días. Cuéntanos, Mari Trini, ¿cómo reciben estas noticias desde Miraflores y desde el gobierno con relanzamiento de operación, una flota muchísimo más grande, una flota que además tiene muchísimos buques multipropósitos, capacidad anfibia, capacidad de bombardear tierra adentro? ¿Cómo se recibe esta noticia en Venezuela? Pues el día de ayer, cuando se conoce la noticia, justamente Nicolás Maduro estaba en una concentración que se realizó en la ciudad de Caracas, donde apareció rodeado de sus seguidores y pues recorrió en medio de la gente varias calles del oeste de la ciudad de Caracas. Esto contrasta con lo que veníamos viendo en los últimos días, en las últimas semanas, donde siempre aparecía como en espacios un poco más controlados, claro, con miembros o seguidores de su partido, pero más lugares cerrados como hoteles o como espacios, digamos, dedicados a funciones de gobierno. En este caso apareció en la calle rodeado de gente, sí con presencias de escoltas a su alrededor, pero la noticia justamente llega cuando él estaba haciendo esta marcha. No se pronunció directamente sobre el anuncio hecho por el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Ahora, ¿cuál es la sensación de la gente, las conversaciones que hay, la información que les llega o no les llega, que se comparte? Porque en el fondo también toda esta información es muy restringida ahí mismo en Venezuela. Pues son variadas, digamos que depende de con quién se hable. En las calles, por supuesto, la gente conoce lo que está ocurriendo, sobre todo porque, bueno, ya al día de hoy son aproximadamente 2 meses y medio desde que empezó toda la operación militar. Es imposible no enterarse, tomando en cuenta que algunas de los mensajes del gobierno se transmiten a través de cadena nacional, es decir, todos los canales de televisión en conjunto los transmiten. Por supuesto, allí se conoce la versión del gobierno. Entonces es difícil que la gente no sepa que algo está pasando. Sin embargo, esa sensación esa sensación de que algo podría ocurrir ha ido creciendo en los últimos días. Sin embargo, la gente trata de continuar su día a día. No es que no les interesa lo que está ocurriendo, pero también han esperado por tanto tiempo que, digamos, mucha gente pues ya toma la posición de cuando ocurra, pues se tomará una acción, se reaccionará a lo que eventualmente pueda ocurrir. Tampoco hay certezas de exactamente lo que va a ocurrir y eso pues también deja mucho margen para la especulación a los ciudadanos. Sí. Mari Trini, mira, una de las... Yo te quería preguntar un poquito cómo se ve el tema de la movilización de las personas, porque vimos el gobierno de Maduro, o más bien Nicolás Maduro, ha planteado que han reclutado como 4,5 millones más o menos de personas en este enrolamiento, ¿no es cierto?, para defender Venezuela en caso de una invasión de Estados Unidos. Eso incluye gente de la tercera edad, madres de familia, jóvenes, qué sé yo, todo tipo de población. Que, por otro lado, se dice que sería parte de la recomendación cubana. ¿Ah? Sabemos que el régimen de Maduro ha estado muy cercano a Cuba y siempre ha tenido asesoría respecto de muchas cosas. Sobre todo de cómo captar el poder, la milicia y todo. Y en este caso, la propuesta sería, según dicen analistas internacionales, en el caso de una invasión de Estados Unidos, una guerra de guerrillas. Es decir, no un enfrentamiento directo con el ejército de Estados Unidos, sino que más bien una especie de resistencia en distintos frentes, ataques sorpresas como emboscadas, ataques selectivos, sabotaje, etcétera, e incluso guerra urbana, calle por calle, casa por casa. Ante lo que he escuchado yo respecto de estos temas de analistas internacionales, uno ve que en Colombia en Venezuela la gente está con una actitud
desde ese punto de vista está movilizada. Hay cosas que uno percibe, o sea, que hay más gente que anda con armas, hay más gente que está con uniforme. ¿Cómo se percibe eso? Porque 4,5 millones de personas es un montón de gente. Pues realmente no es algo que se pueda percibir en las calles. El venezolano promedio está preocupado por otros aspectos en este momento, y es la economía. El dólar en relación al bolívar ha perdido 40% de su valor tan solo en los últimos meses. Y eso es una realidad pues que está pegando muchísimo la económica al venezolano. Claro. Si bien es cierto, el gobierno ha dicho que hay personas entrenándose, que hay personas activamente participando en este movimiento, pues no se trata de la población general de Venezuela. De hecho, no se percibe. Esta semana, por cierto, hicieron un gran ejercicio militar. Ellos hablaban de un despliegue masivo de personal y de armamento, pero mucho de eso se vio en televisión, no tanto que se percibió en las calles. En las calles lo que se puede ver más que todo es la policía y los funcionarios de seguridad haciendo puntos de control, chequeando documentos, digamos ese tipo de cosas, pero más allá de lo militar o unidades militares grandes o digamos camiones, movilización, eso no se percibe tanto en el día a día del venezolano. Como te digo, el venezolano está concentrado en este momento también en sobrevivir, en llegar a final del mes. Claro. Y esa es una preocupación que quizás en este momento es prioridad, supera a lo que se viene hablando. No cabe ninguna duda, Maritrini, porque ahora esos checkpoints distribuidos en las calles, yo me imagino que es una reacción a también a un anuncio previo que hubo, José María, ¿te acuerdas? Del despliegue de la CIA en el territorio. Efectivamente. Ahora, para darle contexto a lo que nos está contando Maritrini, miren lo que tenemos aquí. Quiero dar una advertencia así. Esto que hace este ranking global, esto es para que veamos la fuerza que tiene el ejército venezolano y su fuerza armada, se hacen en base a lo que declaran los gobiernos, los países. Les voy a ir diciendo yo que realmente de esto está ya estudiado por la prensa, es real y que es simplemente un bluff. Pero si es por las cifras que informan los gobiernos, aquí entrarían potencialmente en conflicto la primera potencia del mundo por armamento, Estados Unidos, con la 50 del mundo. Dentro de América, 9º país con la fuerza militar más poderosa. Chile, por ejemplo, 7º, ¿ok? Y Venezuela vendría en el 9º lugar. Uno hasta ahí dice, sí, son distintas fuerzas muy contrapuestas. Evidentemente, uno de Estados Unidos, el otro un país latinoamericano. Es curioso sí que Venezuela, después del boom del petróleo y todo, aparezca en el 9º lugar, cuando en realidad debería haber tenido, de no haber habido una dictadura y haber seguido con sus commodities y todo, debería estar mucho más arriba en el ranking. Probablemente top 3. Seguramente. Aquí están las discrepancias. Porque ellos informan 4.5 millones de milicianos. No van a los amigos del el Global Firepower Ranking, que es muy bueno y es muy interesante porque uno lo ocupa como fuente. No van a movilizar 4,5 millones de milicianos, pero es lo que informa el gobierno y eso entra dentro de este ranking. Entonces, por eso les digo, las cifras están desvirtuadas. 220.000 paramilitares. Yo acá donde ¿sabes lo que eché de menos en esta información? ¿Cuál es la fuerza regular? Claro. Porque esto es una fuerza... a lo más reservista, pero tampoco tiene ese número de reservistas. Y paramilitar no es un ejército regular. No. De hecho, aquí están los colectivos chavistas, seguramente considerados facciones de la FARC. Es que es una amenaza para la misma población. 5.281 vehículos blindados. Las estimaciones reales de quienes dicen que la mitad de este material rodante está fuera de servicio. Está obsoleto. 229 aeronaves. Esta información es totalmente tirada de las mechas. De las decenas de F-16 que en los años 80 Venezuela le compró a los Estados Unidos, en operación quedan 4, pero aquí están considerados todos. Tiene una crisis de mantención. ¿Dónde están los aviones de Venezuela en este momento? Los Sukhoi Su-30MK, que son rusos. Y son unos aviones de combate importantes, pero, según los analistas, no le hacen collera a los F-18 o a los F-32 a lo que pueda desplegar. Y tampoco tienen 200 de hecho. De hecho, se estima que hay cerca de 40 Sukhoi operativos en Venezuela en este momento. Y 34 embarcaciones, de las cuales no están todas operativas. La mayoría son lanchones de guardia costera. Y hay una sola fragata, que de hecho estaba hasta hace un tiempecito atrás en reparaciones en el puerto. O sea,
tampoco este número es un número muy real. Pero dentro de todo es la única forma que tenemos de mostrarle cuáles son las diferencias del peso militar entre ambos Pero es países. que hay mucha contundencia por parte de Estados Unidos. ¿Quién se enfrenta a Estados Unidos partiendo por eso? O sea, solo lo que tiene desplegado en el mar Estados Sí. Unidos, entre sus fragatas y sus Es un portaaviones. porcentaje y de lo que tiene además a disposición. No es que haya enviado toda su flota No, al no. Mar Caribe. Lo que pasa es que nunca habíamos visto esa flota en el Mar Caribe. O sea, yo te diría que solo con el Gerald Ford ya la cosa se pone color de hormiga. Volvamos con David Arandete. Claro, porque la gran pregunta que nos hacemos todos, David, es, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué va a pasar? ¿Va a hablar hoy día el Departamento de Defensa? ¿Va a hablar Marco Rubio, que es el consejero de Seguridad Nacional? ¿La Casa Blanca va a explicar algo? Porque hasta ahora, David, para ser franco, tenemos el nombre de una nueva operación, tenemos el material bélico desplegado para esa nueva operación, pero no hay ninguna pista sobre cómo realmente es esa operación. En este momento, en la agenda que tenemos, realmente es llamativo que el hecho de que Donald Trump no tenga nada en agenda hasta las 6 de la tarde. Bastante llamativo, la verdad. Estamos Curioso. hablando pues, de las 8 de la noche ya en hora de Santiago de Chile. Estamos pendientes todos de cuáles van a ser las siguientes declaraciones, porque ha sido una mala semana para Donald Trump. Y de hecho aquí en Washington, tengo que ser muy honesto, hay mucha gente que considera que está intentando el presidente Trump tapar el escándalo de Epstein con esto. Esto no se le escapa a nadie. Ya hay muchos analistas hoy aquí que dicen, bueno, como los republicanos publicaron de alguna forma que su nombre estaba en los archivos de Epstein, después en respuesta a lo que habían dicho antes los demócratas, bueno, ha habido mucha pelea en el Capitolio con este tema. Trump no está nada contento ni cómo se está comportando la oposición, por supuesto, pero tampoco su partido. Y el miércoles se le presentan estos planes, el jueves silencio absoluto y estamos ahora en un compás de espera realmente Pero David, tenso, entonces, ¿no? esa es la pregunta. Entonces, como que esto... A ver, le pasa que... nosotros acá en Hispanoamérica, sobre todo en América del Sur, estamos bastante acostumbrados y nosotros somos víctimas de eso, a que cuando un país vecino nuestro tiene problemas, Chile nos robó el mar, Chile no nos tiene que devolver Arica, que los chilenos no están... Chile tiene la culpa. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos gobiernos? Es generar cohesión interna tras un enemigo común externo que una a todo el espectro político. Entonces tú generas gobernabilidad, digamos, en base a un enemigo externo. A nosotros nos ha pasado históricamente con Bolivia y con Perú. Pero por eso te pregunto, ¿será entonces que el enemigo externo, ¿no es cierto? Venezuela, esta dictadura socialista, narco no sé qué, todas las cosas, ¿será entonces que la política, o sea, que Donald Trump está ocupando este enemigo externo para generar cierto impacto en la interna, cohesión detrás de él respecto de ser enemigo externo? Yo creo que no. Creo que no, simplemente por dos detalles. El primero, en su primera administración, Donald Trump ya pidió planes de ataque en Venezuela. Es más, en el 19 yo estaba aquí en Washington y presencié el apoyo tanto de Marco Rubio como de Donald Trump, entonces Rubio era senador, a un pronunciamiento militar en Caracas. Cuando salió, acordaos, Leopoldo López de su arresto domiciliario. Después aquí vi a diversos generales, asesores de Trump resistiéndose a sus planes de entrar con todas a Venezuela. Una vez vuelve Trump, es cierto que acordaos de aquel hombre asesor suyo, amigo de su mujer, Rick Grenell, que fue a Caracas y demás, ha perdido totalmente el pulso. Se ha impuesto Marco Rubio y, desde luego, si tú quieres utilizar esto, hay un hecho incontestable. Si tú quieres utilizar cualquier cosa para disuadir de cualquier escándalo que tengas en casa, no llevas al portaaviones Gerald Ford a transitar desde el Atlántico al Caribe y tienes casi el 20% de la operatividad de la Armada de Estados Unidos en una zona, ¿no? Sí, además que me parece que Donald Trump tampoco, David, José María Pri, yo no creo, por ejemplo, que en realidad Donald Trump esté con... O al revés lo voy a poner. No creo que Marco Rubio, por ejemplo, se preste para una cosa como esta.
porque es un senador súper importante. Aparte del poder que tiene hoy día, desde el punto de vista político en Estados Unidos, es un republicano muy importante. Difícil que se preste para un juego de retórica para aplacar un conflicto interno. Marco Rubio fue presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado durante varios años, enemigo acérrimo de China, por ejemplo, el único diplomático estadounidense que no tiene permiso para entrar a China, le habían revocado la visa. Ahora, David, yo creo que a nivel de calle lo que uno se pregunta es... Esto porque también leí en la prensa esta semana de Estados Unidos que hay mucha crítica dentro de Estados Unidos a Donald Trump por esto de estar empezando a jugar a ser policía del mundo y preocuparse poco de adentro. ¿Ya? Entonces, tampoco es que tenga todo el apoyo. La pregunta es, ¿tú has visto algo en la Casa Blanca? ¿Tú sientes que en el Pentágono esto parece ser una operación que va en serio, que en serio puede llegar a concretarse? ¿O lo ves más bien como un efecto comunicacional para intentar de mantener la presión sobre Maduro? Ya ni siquiera para construir un framing interno, ¿no es cierto? Pero sí para ir a presionar a Maduro solo retóricamente. ¿O tú crees que efectivamente estamos a puertas de que esto se concrete? En la primera administración, tú te acordarás, José María, porque también llevas cubriendo información de Estados Unidos mucho tiempo y has estado aquí. Vimos aquí a John Bolton, que entonces era consejero de Seguridad Nacional, venirse con la libretita y subirse ahí al estadio, claro, al estrado y poner 5.000 soldados a Colombia. Yo fui con John Bolton al Pentágono y nos dijo, así tal cual, vengo a hablar de planes de invasión de Venezuela. Una cosa tremenda, ¿no?, que te lo diga el consejero de Seguridad Nacional. Pero no se hizo nada. Nada pasó. De nuevo, si tú llevas al Gerald Ford, que es el mayor portaaviones del mundo, al Caribe, y tienes el 20% de la operatividad de la Armada, y ojo, es que ya ha habido casi 80 muertos, en narcolanchas, claro, como las definen aquí. Por lo tanto, yo creo que si alguna vez Estados Unidos, en su historia, puede ir en serio, va a ir en serio, en buscar un cambio de régimen en una dictadura en el continente americano, claramente es en esta ocasión. Nunca he visto un despliegue de este tipo. Nunca he visto tanta operatividad de la Armada en un punto localizado y desde luego yo creo que sería realmente insensato haber montado todo esto simplemente para a los 3 días. Es que imaginaos cuál es la alternativa. Paremos un segundo. Imaginaos que pasan 2 semanas y ya está. Bueno, pues mira, el Gerald Ford se vuelve donde estuviera, la Armada se regresa, Maduro sigue allí. Eso Donald Trump, no, los que conocemos a Donald Trump, tienes toda la razón, David. O que dure 2 años. Tienes toda la razón, sí. Es que esto podría ser un bochorno para Donald Trump si es que no pasa nada. Si es que no lo logra, es un papelón. Pero totalmente. Ayer me llamó la atención, David, leer a senadores republicanos ya derechamente involucrados en el asunto. De hecho, vi en televisión a senadores republicanos que hablaban de Bush 41, de Bush 41, que es Bush padre, ¿no es cierto? Porque siempre le ponen a los presidentes el mismo apellido, el número de gobierno que fueron, claro, para distinguirlo. Y Bush padre hizo la operación con Noriega, ¿no es cierto?, en Panamá. Pero muchos republicanos convencidos que, dado el éxito o lo bien que le hizo a Panamá esa operación, lo que hay que hacer con Maduro es exactamente lo mismo. En el fondo, ir y sacar a Maduro de Venezuela y punto. Sabemos que hay circunstancias muy distintas, pero sí me llamó la atención, no sé si te llama la atención a ti, que ayer ya en el Congreso de Estados Unidos escuchamos a senadores decididamente apoyar la idea de intervenir en territorio a Venezuela y no solo en esta operación de narcotráfico. ¿Sabes qué? Quiero preguntar también a Maritrini, porque resulta que es bien relevante lo que tú comentas. Mira, en base a este poderío que tiene desplegado Estados Unidos en el Mar Caribe, y sobre todo porque ha ido escalando también el tono a través de redes sociales, como sea, ¿hay algún tipo de reacción? Y te lo pregunto porque uno espera de una administración que, más allá de los actos que pueda hacer, tú dices que mira, a lo mejor bajó la guardia, ayer salió a un acto público, al aire libre, algo que no se veía hace semanas, pero avanza en alguna agenda de gobierno, avanza en alguna, no sé, propone leyes, propone, qué sé yo, reformas. ¿Hay algo que se haga como administración? ¿O solamente son actos y que habla en general de lo que está ocurriendo en Venezuela? Nicolás Maduro, ¿cómo lo has visto tú? Sí, sin duda.
Sin duda hay una estrategia legal y también política. Hasta ahora las autoridades son claras al decir cada vez que aparecen en televisión que no desestiman lo que está ocurriendo. Nadie lo está tomando como solamente una amenaza, sino como una situación potencial real que puede ocurrir. Ya. ¿Y de hecho, cosa? esta semana el Parlamento de Venezuela aprobó una ley para darle carácter legal a algo que ellos han llamado los comandos integrales de defensa. Y esto le da una responsabilidad de tareas de defensa de la nación también a civiles en conjunto con policías y militares. Ya, esto es como quiere la decir que institucionalización de los colectivos chavistas, básicamente. Claro, básicamente, de las milicias civiles. Básicamente, sí. Maritrini, otra pregunta que te quiero hacer. En estos actos públicos o en general, si es que se han mostrado los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello, el círculo más cercano de Nicolás Maduro, o ustedes han percibido alguna ausencia de alguien que nosotros no sepamos, que les ha llamado la atención? Pues suelen turnarse, aparecer a distintas horas en televisión nacional, siempre a diario. Aparece al menos un funcionario de gobierno y pues lo que plantean básicamente es el mismo discurso, el discurso de que pues Caracas lo ve como un pretexto de Estados Unidos, esta guerra contra el narcotráfico para entrar a Venezuela y que pues no están con las manos cruzadas. Le dicen a la gente que debe haber una resistencia activa, lo que quiere decir que continúen sus actividades, pero que están pendientes de todo lo que pueda ocurrir. Ya, y otra cosa, Maritrini, no es menor que sean cerca de 80 personas las que han perdido la vida con estos ataques a las narcolanchas. ¿Se han referido nuevamente, en algún minuto lo hicieron, y de manera, victimizando incluso a quienes avanzaban en esas embarcaciones? ¿Pero se han vuelto a referir a eso? ¿Han hablado de las familias? ¿Han tratado de identificarlos? ¿O para eso la verdad que ni siquiera se refieren al tema? Pues hay menciones desde la Cancillería, desde el Ministerio de la Defensa, menciones hablando de los ataques propiamente, diciendo que son ejecuciones extrajudiciales y que se trata de personas indefensas, que si están involucradas en algún delito, pues deben ser juzgadas de otra forma. Ellos se apoyan sobre todo en el último pronunciamiento de la ONU, donde decía el director de Derechos Humanos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que sí, efectivamente se trataba de ejecuciones extrajudiciales. Sobre eso se basan, pero información de familiares es poco lo que se ha sabido en territorio nacional. Va a ser el enigma, ¿no?, de este fin de semana, ¿no crees tú? Sí, pues yo le tengo una pregunta también a Maritrini. Tú nos contaste hace un ratito sobre la depreciación de la moneda venezolana frente al dólar en un 40% en los últimos meses. ¿Ha habido alguna explicación desde el Ministerio de Economía, del gobierno, del Ministerio de Economía, de alguien que explique a qué obedece esa depreciación? ¿Cuál es el factor? ¿El factor es que hay menos dólares? ¿O el factor es que hay una sobreimpresión de billetes que lleva a una inflación? Claro, ¿a qué lo atribuye? ¿A qué se le atribuye? Pues Delcy Rodríguez, que es una de las encargadas de la economía en el país, es la ministra, como saben, la vicepresidenta, pero también es la ministra de Petróleo de Venezuela, ha participado en un evento esta semana hablando con empresarios, pero pues las cifras que ofrece son positivas, habla de crecimiento, habla de que a pesar del marco en el que se envuelve la economía venezolana, que está sujeta a sanciones, que Venezuela ha podido trascender. Sobre cifras oficiales económicas de inflación, por ejemplo, no se cuentan este año por parte del Banco Central de Venezuela. Es una obligación del Banco Central de Venezuela publicarlas mes a mes. Acá en Venezuela, digamos, a través de observatorios informales se conoce la cifra y evidentemente es el boca a boca de las personas, porque las personas saben que cada día que pasa, incluso 2 veces al día, el valor de la moneda puede cambiar. Amanece con un precio establecido por el Banco Central y en la tarde ya hay otro. Muy bien, Maritrini, muchísimas gracias. Hacía la pregunta porque también una de las estrategias de Estados Unidos es cortarle el flujo de dólares, precisamente del narcotráfico, a la economía venezolana.
y que dicen que es muy importante. Por eso hacía la pregunta. Gracias, Maritinina, ha sido un gusto. Vamos a quedar pendientes a los acontecimientos. También le damos las gracias a David Alandete desde la Casa Blanca. Cualquier cosita usted nos llama nomás, pues, David, si también esta es su casa, usted sabe. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego.